Melquisedec y Jesucristo. Hoy, hermanos, abordamos un pasaje que muestra que la Biblia tiene una característica extraordinaria, su perfecta armonía. Este libro, la Biblia, fue escrito a lo largo de aproximadamente 1500 años por más de 40 autores o escritores en distintos lugares, en 3 continentes de diferentes culturas, épocas y circunstancias. Y aún así mantiene una coherencia impresionante. No es un conjunto de libros desordenados que hablan de temas diferentes y que habla disparate y se contradicen entre sí. No, es un libro totalmente coherente. No es una colección de libros que fueron un éxito y accidentalmente quedaron juntos. No, es una revelación divina que muestra una unidad profunda que en todo momento está señalando a alguien. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada libro está señalando a alguien, a una sola persona, a Jesucristo. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy muestra algo fascinante en ese sentido, porque la persona que está hablando aquí, que sale y que está en el texto de la que vamos a hablar, aparece muy brevemente en la Biblia. No tiene genealogía detallada, no tiene una historia larga de varios pasajes o capítulos, apenas aparece en unos pocos versículos de las Sagradas Escrituras. Ahora, aparece en 3 lugares claves. Aparece en el libro de Génesis como parte de la ley. Aparece en los Salmos como parte de los escritos. Y luego aparece en el Nuevo Testamento a la epístola a los hebreos. Esta epístola inicialmente, los receptores iniciales son judíos, son hebreos. Ellos a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento le llaman el Tanaj. El Tanaj puede tener 3 divisiones o puede tener 2 divisiones. La ley, lo que ellos llaman la Torá, y vamos a tomar la división de 2 divisiones, la ley y los profetas. Hay otra que es la ley, los profetas y los escritos, pero si usted dice la ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. La aparición de este hombre, de Melquisedec, aparece en la ley Génesis, en los profetas, como parte de los escritos, en los salmos y en el Nuevo Testamento en Hebreos. Esto nos muestra algo glorioso. La Biblia tiene una arquitectura divina impresionante, como es impresionante contemplar el orden de Dios, cómo Dios armoniza todo y cómo tiene todo controlado en una sincronía sin igual. Y esto es algo que también se ve, por ejemplo, en el universo o en el sistema solar. Hay una sincronía que no hay manera de decir que esto es un accidente, porque el orden, la sincronía es impresionante. Uno de los astronautas que viajó ahorita a la luna, Víctor Glover, lo primero que hizo es, dijo, darle gracias a Dios, porque es algo que yo lo he estado siguiendo, hermano. La inteligencia que Dios le ha dado al hombre es realmente impresionante. La luna se está moviendo alrededor, es un satélite, pues, alrededor de la Tierra. Entonces hicieron un cálculo para gastar la menos cantidad de combustible, usando, no que no gastaron, ¿verdad? Pero
usando la gravedad y todo, como dos vueltas a la Tierra y luego llegaban un momento que la luna como que los absorbía, la gravedad de la luna, y llegaron y retornaron y bueno, una gran noticia. Y eh, a uno le entra curiosidad y estoy viendo la singularidad. Bueno, en la palabra del Señor también hay una sincronía maravillosa. Y aquí quiero decirles algo muy pastoral antes de entrar en el texto. Hay personas que viven vidas completamente desordenadas o que piensan que tienen el control de todo, pero no. Sus decisiones se van desordenando, sus prioridades están mal ubicadas, desordenadas, sus relaciones están defectuosas y desordenadas, y aún así tienen la osadía de decir, no necesito a Cristo, o de negarse a entregarle su vida. No confían en nuestro Dios todopoderoso por confiar en sí mismo. Eso es un sinsentido. Si Dios, que tiene todo el universo, toda su santa palabra, tan ordenada, en tanta armonía, ¿no creen ustedes que en sus manos Él puede verdaderamente ordenar nuestra vida e irnos guiando de manera ordenada sin perder nuestra órbita de la luz del mismo Señor, del sol que es Jesucristo? Claro que sí, pero aún así la gente se niega. Qué bueno que los planetas no son rebeldes. Qué bueno que ellos no toman por sí mismos sus caminos, sino que Dios los mantiene en un orden. En Cristo debemos tener orden. Entonces, hermanos, bueno que la gente entregue su vida a Cristo para poner en orden el caos. Hoy vamos a ver cómo incluso un personaje misterioso y que apenas aparece en el Antiguo Testamento, estamos hablando Melquisedec, cómo Dios tiene un plan con la aparición de Melquisedec, un orden divino que ya está señalando desde antes, desde muchos años antes, y está apuntando hacia la grandeza de Cristo. Así que hoy voy a exponer dos cosas de los versículos que leímos. Primero, los versículos 1 y 3 al 3. ¿Quién es Melquisedec? Y segundo, del 4 al 10. La grandeza de Melquisedec. Pero antes de iniciar con estos asuntos, para entender mejor el texto, tengo que señalarle algo, porque hay que entender este pasaje a la luz de a quienes iba dirigida la epístola. Todas las epístolas van dirigidas a alguien. Hay un mensaje para el primer lector de ese texto inspirado. Por ejemplo, la epístola a Tito, ¿a quién iba dirigida? A Tito. Para entender bien el significado de esa epístola, tenemos que entender bien la circunstancia en la que estaba Tito. Para entender bien esta epístola a los hebreos, tenemos que entender a quién iba dirigida y qué estaba pasando en la mente o en el corazón de ellos. Esta epístola, los primeros que la leyeron, donde se pusieron de pie y alguien abrió este pergamino y lo leyó frente a los que estaba dirigida, era una comunidad de hebreos creyentes, pero que ocupaban certeza, ocupaban confianza en que habían creído lo correcto porque estaban dejando el judaísmo y estaban viniendo a Cristo. Ahora había, entre otras cosas, un pensamiento que les abrumaba, porque y en este caso era un pensamiento correcto. Para ellos entendían y para ellos que sin un sacerdocio no había forma de acercarse a Dios, que no puede haber, entendían ellos, comunión con Dios sin un sacerdote que interceda entre Dios y ellos.
Y como ahora estaban en el cristianismo, estaban dejando los rituales y los sacrificios de como en su creencia, en su cultura y sus ancestros judíos habían ejecutado o vivido en su relación con Dios, que Dios mismo lo había solicitado. Entonces, ¿cómo vamos a dejar esto si Dios mismo lo solicitó? Si sin un sacerdocio no se puede acercar a Dios, y en esa parte final estaban en lo correcto. Entonces, no era descabellado pensar que ellos tenían cierto temor. Ellos temían porque ahora, sin ese sacerdocio arónico, sin ese sacerdocio establecido por Dios, ¿cómo ellos podían tener una relación genuina? Se estaban enfrentando a ese pensamiento. Entonces, para aclarar y enseñar y afirmar este asunto, el escritor inspirado y Dios, por medio del escritor inspirado de la epístola a los hebreos, toma una buena sección de la epístola para dejar en claro que, primero, si hay un sacerdote. En eso tenían razón ellos. Se requiere un sacerdote. Y lo primero que quiere dejar claro el escritor de Hebreos es, hay un sacerdote. Y segundo, este sacerdocio es mejor y es mayor al sacerdocio levita, ya que es un sacerdocio eterno. Eso es lo que está explicando. Hoy nosotros lo leemos rápido. El hebreo de aquel entonces se quedaba en un renglón, meditando y comprendiendo porque su corazón necesitaba entenderlo. Y qué bueno que era así, porque era algo real. Se ocupa un intercesor. Y ya la Biblia lo dice, solo hay un solo Dios y un solo mediador con la función sacerdotal entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, para explicar eso, Él les enseña que Dios, desde el Génesis, con el cual ellos no se iban a pelear, desde la Torá, Dios ya había dado luces de un sacerdocio que no viene de la descendencia arónica. Por eso aquel misterioso sacerdote de Génesis 14, Melquisedec, es tan relevante para la explicación que él está dando. Hoy es bueno que nosotros entendamos eso. Sin sacerdocio no hay comunión con Dios. Sin un sacerdote que interceda por nosotros, sin un intermediario entre Dios y nosotros, no hay redención. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. Su nombre es Jesucristo. Y eso es lo que él va a exponer entonces. Primero él dice, ¿quién es Melquisedec? Versículos del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, Salem es el nombre antiguo de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes, lo bendijo, a quien asimismo Abraham dio el diezmo de todo, cuyo nombre primeramente se traduce Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, pertenece sacerdote para siempre. El autor comienza entonces recordando, porque el pensamiento colectivo de los judíos está claro, los asuntos que se narran en la ley, en la Torá para ellos. Entonces comienza recordando un episodio conocido del padre de la fe, de donde nace la nación, y en el Antiguo Testamento, en Génesis 14, está ese momento. Después de una batalla en la que Abraham rescata a su sobrino Lot, aparece un personaje inesperado. Sale de donde nadie. El texto dice que era
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ahí no había nacido el sacerdocio arónico. Aarón no existía, ni Leví existía. Solo estaba Abraham con una promesa y aún estaba sin hijo. No había nacido su hijo. Aparece ese sacerdote misterioso y algo muy interesante sucede en aquel momento. Cuando reunió a estos, fue a rescatar a su sobrino, se trajo el botín y Melquisedec sale a recibir a Abraham. Y aunque los comentaristas bíblicos actuales no hablan mucho de lo que le dio, me fui a los más antiguos porque había un pensamiento que rondaba mi cabeza. ¿Saben lo que Abraham le dio? Es lo que Melquisedec le ofreció y le dio a Abraham allá en Génesis 14. Pan y vino. Le dio pan y vino. Se los ofreció y considero que es una prefiguración del sacrificio de Cristo. No es que en Génesis se está instituyendo la cena del Señor Jesucristo, no, para nada. Pero en algún momento el Señor también tomaría pan y vino y diría, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces, como se nota entre uno más estudia la palabra, la Biblia está llena de anticipaciones de Cristo, de cosas que tienen sentido solamente con la persona de Cristo. Entonces ahora el escritor explica el significado del nombre, el significado de Melquisedec. Melquisedec. Por cierto, Cipriano de Cartago es uno de los que comentó de ese pan y vino, y él fue el que lo configuró como una prefiguración del sacerdocio de Cristo. Dice que Melquisedec significa rey de justicia y además rey de Salem, que significa rey de... Noten, primero justicia y después paz. Ese orden es importante. Es como cuando Pablo escribe sus epístolas. Lean las epístolas de Pablo. No van a encontrar cuando saluda gracia. Nunca dice paz. Siempre dice gracia y paz. Porque sin gracia, sin la gracia del Señor Jesucristo, no hay paz. Y sin su justicia, no hay paz. La gente quiere paz, pero no quiere justicia. La justicia precede a la paz. No puede haber paz sin la justicia del Señor. Incluso las sociedades modernas quieren paz, pero rechazan la justicia de Dios. Las almas quieren tranquilidad, quieren paz, pero sin arrepentimiento, sin que la justicia y la rectitud de Jesucristo esté en sus vidas. La Biblia enseña que la paz verdadera viene después de la justicia. Eso se cumple perfectamente en Cristo. Jesucristo es rey, porque él justifica al pecador. Y es un rey de paz que reconcilia al pecador con Dios. Donde hay enemistad y no hay paz, él reina con su paz entre Dios y el hombre. Pablo lo dice claro en uno de los versículos más conocidos de la epístola a los romanos. Primero justicia y después paz. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. Este Melquisedec es un rey de justicia y rey de paz. ¿Usted quiere paz? Acérquese al rey de justicia. Deje que él lo arrope con su justicia y él reinará con paz en su corazón. El caos vendrá a ser orden y la enemistad vendrá a ser paz en medio de la tempestad. Otras características sorprendentes cuando están narrando quién es Melquisedec,
Es que dice así la narración, que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía, sin principio de días y sin fin de días. Solo hay una palabra para los que les gusta el estudio un poco más profundo de la Biblia, que nos hace decantarnos por lo que se conoce que Melquisedec es un tipo de Cristo, una tipología, y no una cristología, una aparición preencarnada de Cristo. La palabra está ahí en el versículo 3, dice hecho semejante. Semejante, no dice que es, sino que hecho semejante. El autor aquí está describiendo algo. Hay que aprender a interpretar el texto. El autor no está diciendo que literalmente no tuvo padre. Lo que está diciendo, o lo que él, el sentido del texto, de su idea, de su argumento, es que la Biblia no registra su genealogía. Intencionalmente Dios no lo registró, porque las genealogías en la Biblia son importantísimas. De hecho, Satanás todo lo que quiso hacer todo el tiempo es finalizar con una genealogía. Y andaba buscando a uno de los hijos de Caín, pero no era Abel, era Set. Luego que no naciera el hijo de Abraham de la promesa, luego que no tuvieran hijos, andaba atacando una genealogía. Pero Dios en su plan perfecto llevó la línea. De hecho, el Nuevo Testamento, ¿saben cómo abre el Nuevo Testamento? Mateo 1. El título o lo que se describe es la genealogía de Jesús. Las genealogías son importantes en la Biblia y tienen un gran sentido. Ahora, es muy extraño que él no tenga genealogía o que no se especifique con tanta importancia en este hombre. Porque como les en el Antiguo Testamento y para el entendimiento de la palabra de Dios, son y eran fundamentales, especialmente para los sacerdotes. Porque si en su genealogía no era de la tribu de Leví, no podía ser sacerdote. Y si no era de la descendencia de Aarón, no podía ser sumo sacerdote. Entonces llevaban un registro muy claro de esas genealogías. Entonces, lo que la Biblia dice es que Melquisedec aparece sin un registro genealógico. ¿Por qué o para qué? Para que su sacerdocio se vea como eterno, para que funcione como una figura anticipada del sacerdote eterno que es Cristo. Esa es la intención del texto, porque no hay genealogía. Entonces, imagínese usted atrapado en Netflix, ahí en el mueble más cómodo de su casa, o con un ahí a la par del librero en su espacio de lectura, viendo una película o leyendo un libro que le tiene atrapado o atrapada. Y mientras la historia se pone buena y compleja, aparece de la nada un personaje misterioso. No sabemos de dónde salió. No sabemos nada de su historia. Hasta aquí no ha aparecido nada de él, pero en un momento clave aparece y lo cambia todo. Melquisedec aparece así, de la nada aparece y se va. Soluciona un asunto y no volvemos a saber de él. Apenas en un pedacito que si usted no le presta atención, ni piensa que es un personaje cualquiera de la Biblia, pero es fundamental y aquí lo estamos aprendiendo. Dios lo puso ahí con un propósito, como una señal profética de Jesucristo, apuntando y señalando a Jesucristo con una función y un propósito especial. Y uno de ellos es para que primero los hebreos y luego nosotros entendamos con claridad, con argumentos sólidos, la validez, la autoridad y la eternidad del sacerdocio
de Cristo. Él está dando validez al sacerdocio de Jesucristo, está dando autoridad a ese sacerdocio y está explicando la eternidad de él. Si leemos la antesala del capítulo 7, capítulo 6, versículo 20, dice así: Jesús entró por nosotros como precursor, entró al lugar santísimo, eso está hablando. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya en el capítulo 5 había citado a Melquisedec. En el capítulo 6, en el cierre, lo cita de nuevo. Nos da una antesala y ahora viene con todos los argumentos. Que los argumentos continúan, versículo 11 en adelante. Pero él está ahí. Melquisedec es alguien importante para el entendimiento del sacerdocio de Cristo. Jesucristo no cumple con la genealogía del sacerdocio levítico porque su sacerdocio no es levítico. ¿De qué tribu es Jesús? De la tribu de Judá. Descendiente de Abraham, sí, de Isaac y Jacob, de Judá, de David, y por sus dos lados descendiente de David. Pero es que el sacerdocio no es del orden arónico o levítico, es según el orden de Melquisedec. Eso es lo que nos quiere decir. Y luego lo dice para digerirlo para un hebreo, posiblemente será algo costoso. Hasta a nosotros nos puede costar digerir esto para un hebreo más, pero la obra del Espíritu Santo llevaba a la iluminación. Pero luego de describirlo, habla de su grandeza. Y aquí sí doblega el corazón de un hebreo. Porque vaya, dígales que hay alguien más grande que Abraham a ellos. Y a ver cómo le va en esa discusión. La grandeza de Melquisedec. Empieza a hablar de la grandeza de Melquisedec. Porque ellos, sacerdocio venía abajo de Abraham. Entonces, en cuanto a la grandeza de Melquisedec, versículos 4, de hecho lo dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún el patriarca Abraham dio el diezmo del botín. Y ustedes pueden leer hasta el versículo 10. El autor ahora nos está invitando a reflexionar en la grandeza de Melquisedec. ¿Cuán grande era este? La evidencia de su grandeza es sorprendente. Y para un hebreo que conoce su cultura y su historia, iba a ser un poco más fácil comprender la grandeza. Porque dice, y el argumento que usa él es: Abraham le dio el diezmo. ¿De qué? Del botín de la guerra. Abraham, hermanos, no es cualquier persona, es el patriarca. Es el patriarca de los patriarcas, el padre del pueblo de Israel. Sin embargo, lo que está argumentando, lo que nos está diciendo el texto, es que Abraham reconoce la grandeza de Melquisedec al entregarle a él la 10ª parte del botín. Claro que en Abraham hay un reconocimiento de la grandeza de Dios en ese acto. Y ese reconocimiento de la grandeza de Dios, de que sin él pudo haber llevado más ejército, mejores armas, pero si Dios no iba con él, no iba a regresar victorioso ni con la vida de su sobrino Lot. Una guerra, un enfrentamiento extenso, hermano. Si verbalmente es tenso, más cuando se está jugando la vida. No crean, americanos y iraníes allá están dando la vida. Eso es tenso. Ucranianos y rusos, para ellos es tenso.
Para Abraham, cuando fue, había tensión, pero él sabía que por Dios había obtenido la victoria. Entonces hay un reconocimiento de esa grandeza de Dios, y ese reconocimiento que debe ser imitado en nuestros días, dando con convicción y generosidad a nuestro gran y poderoso Dios. Vemos, aunque no es el centro del pasaje, el pasaje está argumentando algo más, pero lo menciona tanto que no podemos obviarlo. Pero vemos, hermanos, que dar a Dios es una práctica ancestral, milenaria, que no inicia con las tablas del Sinaí. No, no inicia ahí. Aquí hay un ejemplo de ello. Dar a Dios no inicia con la ley y tampoco finaliza con la gracia. No hay argumento ni fundamento para decir que porque somos salvos por gracia, eso nos exime de dar alabanzas a Dios con nuestras posesiones. Si ese pensamiento reposa en alguien, es porque hay una distorsión en el corazón. Más bien, deseamos tener para dar. Deseamos querer dar más, porque comprendemos la maravillosa gracia que nos ha provisto y que nos salva. En este caso, él vio que una décima parte era correcta. En la cultura bíblica, desde Abraham lo vemos, y en la cultura de ellos, el diezmo era una señal de honra y de reconocimiento. Era reconocer que todo proviene de Dios. Era reconocer la autoridad espiritual de aquel a quien se le daba. En este caso, ¿quién estaba reconociendo eso? Abraham. ¿Ante quién? Ante Melquisedec. Por eso es que Abraham no le da a Melquisedec lo que le sobra. Le da lo mejor del botín. Y de ahí también los creyentes tenemos mucho que aprender. Luego le dice, no, aparece el de Sodoma y le pide las cosas y le dice, te lo voy a dar todo, ¿verdad? Eh, y está esa historia que leímos ahí. Pero primero para él fue darle a Melquisedec, que le devuelve luego al rey de Sodoma, solo le cobra lo que gastó, pero lo primero, lo principal y lo mejor del botín se lo dio a Dios. Porque entendía que todo lo tenía, todo lo que tenía venía de Dios. Se cuenta una historia de un agricultor. La he leído o escuchado más de una vez, que cada año apartaba la mejor parte de su cosecha para darse a Dios. Otro vecino agricultor le preguntó, ¿por qué le das a Dios lo mejor? Y él le respondió, porque Dios nunca me ha dado lo peor. Qué gran verdad que nos da esta enseñanza ese agricultor. Dios nos da la vida, la gracia, la salvación, la misericordia y el perdón. Entonces, ¿cómo vamos a honrarlo? Claro que el dar, y con nuestras finanzas podemos adorar. Pero el texto dice que este sacerdocio entonces es superior al sacerdocio levítico, y va tomando el argumento de que Abraham le dio el diezmo, y ustedes lo pueden ir leyendo. El argumento final es impresionante, porque le dice que incluso Leví, que aún no había nacido, el padre del sacerdocio levítico, de todos sus descendientes, por así decirlo, le dice, pagó el diezmo a Melquisedec, como si no había nacido, pero federalmente lo pagó en Abraham. ¿Por qué? Porque Leví estaba, como la expresión bíblica, en los lomos de Abraham, reconociendo la grandeza de Melquisedec. Entonces, si Abraham reconoce la superioridad de Melquisedec, ya que a él le da el diezmo de este botín, entonces el sacerdocio levítico
también es inferior. Por eso dice ahí, sin ningún problema, el menor le dio al mayor. ¿Quién era el mayor? Melquisedec. Melquisedec. Entonces, versículo 7, ahí está. O el menor es bendecido por el mayor. Sin contradicción alguna. No hay manera de decir que es contradictorio, porque el sacerdote tenía una posición superior al ser un intercesor. Sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Él da los diezmos y Melquisedec lo bendice. Entonces, él está diciendo, Melquisedec es mayor y se prepara para el argumento que el escritor va a ir desarrollando después. Que Jesucristo es sacerdote no según el orden levítico, no es según el orden levítico, pero sí hay un sacerdote, es según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico. Y como es según el orden de Melquisedec, entonces su sacerdocio es superior, porque el sacerdote este es superior a Leví. A diferencia de Levítico, su sacerdocio no es pasajero, es eterno. No tiene que hacer sacrificios todos los años, porque con un solo sacrificio lo hizo todo. Y además, su sacerdocio es perfecto, no como el sacerdocio levítico. Avancemos rápido, porque falta una parte. Porque aquí, hermanos, estamos llegando al punto central del argumento del autor de Hebreos. Todo lo que se ha dicho de Melquisedec no tiene como propósito exaltar a Melquisedec en sí mismo, sino a apuntar a alguien que es infinitamente mayor que Melquisedec, a Jesucristo. El escritor ya había anticipado en el capítulo anterior, ya lo leímos, ahí lo leímos hace poco. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto era crucial para el entendimiento y la fe de los creyentes hebreos. Porque como se los dije, ellos habían crecido con una convicción correcta y muy clara. Nadie puede acercarse a Dios sin un sacerdote. Ahí estaban en lo correcto. En el sistema del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía una función única. El sumo sacerdote, por cierto, profesión que solo duraba 25 años, si la vida le daba, de 25 a los 50. Una vez al año entraba al lugar santísimo del tabernáculo. Ese era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero ahí había algo significativo, pongan atención. El sumo sacerdote entraba, hacía el sacrificio, derramaba su sangre, presentaba la sangre y luego salía. Para el próximo año, entrar, hacer el sacrificio, entregar la sangre, presentar la sangre y luego salir. No podía quedarse allí. Su ministerio era temporal y era repetitivo. Cada año tenía que volver a hacer lo mismo. Si duraba hasta los 5 años, pues hasta los 50 años. Cada año el pecador tenía que volver a recordarse y volver a ofrecer una ofrenda. Cada año el sacrificio se repetía. Pero cuando llegamos a este sacerdocio de Jesucristo, todo cambia. Porque Cristo no es un sacerdote como los del orden levítico, ya que él, Hebreos 10:14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y su sacerdocio tiene algunas características maravillosas. Recuerdan aquel entró al lugar santísimo, ofrecía el sacrificio, la sangre y tenía que retornar.
Bueno, Jesucristo entró al lugar santísimo, así como lo hacían los sacerdotes levíticos. Pero ese templo, ese tabernáculo, era sombra de un verdadero o mejor tabernáculo. Cristo, después de ofrecer su sacrificio en la cruz, entró al verdadero santuario celestial. La escritura dice que Él está ahora, Hebreos 1, sentado a la diestra en la majestad, en las alturas, a la diestra del Padre. Eso significa que Cristo, y Hebreos lo dice, lo vamos a ir aprendiendo a medida de la serie avance, que Cristo entró en el verdadero lugar santísimo, no en una figura, no en un símbolo, sino en la misma presencia de Dios. Ahí ofreció el sacrificio. Ahí su sangre fue derramada. Pero hay una diferencia. Jesucristo no salió de ahí. No salió del lugar santísimo. Él entraba, hacía el sacrificio, presentaba la sangre y salía. El siguiente año entraba al lugar santísimo, presentaba el sacrificio, la sangre y salía. Jesucristo entró al lugar santísimo, hizo el sacrificio, presentó la sangre y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en ese lugar, hoy, Él sigue intercediendo por nosotros. ¡Qué maravilloso! En este preciso momento, Él está intercediendo por los suyos. Por eso es perfecto. Por eso estamos seguros. Porque Él se sentó, porque la obra estaba consumada. No ocupaba repetirlo nunca más. Se sentó en su trono. Esto significa que nuestro sumo sacerdote también es nuestro rey. Ese rey de justicia es nuestro rey de paz. Y Él intercede por nosotros, el que gobierna el universo. Entonces, para cerrar y finalizar, Melquisedec aparece brevemente en la historia bíblica. Ahí está. Pero su presencia señala hacia alguien mucho más grande. Señala hacia Jesucristo. Entonces Cristo es el verdadero Rey de justicia eterno, Rey de paz eterno y sumo sacerdote eterno. Lo que otros ofrecían y repetían cada año, Cristo lo ofreció de manera perfecta y por eso no hay que repetirlo, porque fue perfecto y fue definitivo. Y hoy este Rey de justicia y este Rey de paz, sentado en su trono, en toda su majestad, sigue desde ahí llamando a pecadores para ordenar sus vidas. La vida de un pecador es un desorden, hermano. Por más que usted lo acepten o no lo acepten, es un desorden. Solo en Cristo, el Rey de justicia y el Rey de paz, hay orden. Los matrimonios sin Cristo en el centro, hermano, pueden verse bonitos. Son un desorden. Solamente con Cristo reinando puede haber justicia y paz. Porque en el mundo no se encuentra la paz, solo porque Él reina. Hermanos, hasta aquí la explicación que Él va dando de todo esto va apenas a mitad de camino. El capítulo 7 sigue argumentando y luego nos dice algo maravilloso en el siguiente versículo, pero algo enormemente hermoso que no hemos llegado el día de hoy. Pero si Dios lo permite, lo vamos a ver la próxima semana, el nacimiento de ese nuevo pacto. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por tus palabras, porque nos iluminas, porque nuestras capacidades, Señor, a veces no comprendemos lo maravilloso de tu palabra, la armonía divina, singular, impresionante que hay en tu palabra. Gracias porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que está ahí
sentado a la diestra del Padre, allá en la majestad de las alturas, como dice tu palabra, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros, cuidándonos, protegiendo y asegurando nuestra salvación. Qué hermoso. Oh Señor, pienso, Padre, en este momento que tu palabra a veces puede ser, como lo es para mí, puede ser para mis hermanos, difícil de entender o digerir. Pero tú aún con estas exposiciones, sé que penetras el corazón, porque el poder no está en lo que diga el predicador, sino en ti, en tu palabra. Usa tu palabra para santidad de tu pueblo y para convencer de pecado, de justicia y juicio. Hay muchos, Padre, que están con vida desordenada, errantes. Tráelos a ti para que haya orden y tú vayas ordenando su vida, sus matrimonios, su familia, sus luchas en todas las áreas de su vida. Tráelos rendidos al sumo sacerdote eterno, que puedan recibir el amor de la cruz y el calvario de aquel que intercede por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a